¿Qué tal? La pregunta para el economista Decia venía por el lado de lo que habló de todo lo transversal, digamos. O sea, está claro los beneficios de los corredores para la velocidad, pero como bien decía, hay muchas líneas que cruzan los corredores y quería saber si había alguna propuesta en orden de mejorar ese punto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque no daba para tocar todos los aspectos que tratamos en la propuesta de SIMBE. Todos los beneficios que nos lleva troncoalimentar el corredor consolidado, eso lleva a liberar recursos. Hoy, por ejemplo, circulan aproximadamente 400 ómnibus en el corredor de 8 de octubre. Esta propuesta... No, 400 entre los dos corredores abastecen hoy en día estos corredores. Con la propuesta se están liberando en el entorno de los 150, 200 ómnibus y ahí también hay un tema con el cambio regulatorio. Hoy se le paga al operador por pasajero, o sea, su ganancia es por pasaje. Entonces, hay que hacer un cambio de pasar a pagar a los operadores por kilómetro para poder redistribuir los kilómetros que hoy hacen por el corredor al resto de la red alimentadora. Lo que sí yo había mencionado es que esa red alimentadora es tan importante como la red troncal, por lo tanto hay que potenciarla, sobre todo en su frecuencia, para que pueda ser una combinación y un transbordo amigable y eficiente. Y básicamente lo que se hace es que los recursos que se liberan de la optimización del corredor, por hacerlo troncoalimentado, se vuelcan no solo a la red alimentadora de esos troncales, sino que daría para poder mejorar la situación de otras áreas que hoy no intervienen en el troncal, por ejemplo, en zona oeste o otras áreas de Ciudad de la Costa. En definitiva, va por ahí un poco. Buenas noches, gracias. En realidad yo no quería hacer ninguna pregunta, sino que quiero hacer algunos comentarios. Me parece que se está planteando el tranvía como oposición al bus articulado, y no tiene mucho sentido esa posición. El bus articulado puede funcionar perfectamente bien. O sea, beneficios que tenía el tranvía hace años, cuando no había buses eléctricos, ahora ya dejan de estar. O sea, el bus es eléctrico, o sea que no tiene ninguno de los problemas que tiene el gasoil. Por otro lado, uno no puede... Si yo hago un tranvía muy largo, tengo dos problemas. Por un lado, bajo la frecuencia. Si yo bajo la frecuencia, estoy bajando la calidad de servicio. Pero por otro lado, hay que meter un tranvía muy largo en 18 de julio con un ancho de calle de 86 metros y tratar de coordinar los semáforos para que el tránsito circule por las transversales. O sea, me parece que hay como una especie de romanticismo. Yo quiero tranvía. Yo he viajado y en las ciudades donde he visto tranvía hay otros sistemas de transporte más potentes que son los que se encargan del transporte de la mayoría de la población, y el tranvía es lo que uno llamaría para la última milla. Hay, por otro lado, y como mostró Paula al final, ómnibus muy lindos actualmente. O sea, yo puedo hacer un ómnibus que parezca que es un tranvía. Digo, eso por un lado. Por otro lado, los pavimentos se diseñan y yo puedo diseñar, si quiero, un pavimento para que dure 30 años. O sea, no tengo que diseñar un pavimento para tener que estar reponiéndolo a los 5 años. Y la tercera cosa que quiero decir, cuando yo estoy dando servicio de transporte, no es lo mismo que un restaurante. En un restaurante, si yo atiendo mal a mis pasajeros, a mis clientes, dejan de venir, me fundí y punto. El transporte es fundamental para el desarrollo de una ciudad. Entonces, yo no puedo decir, los dejo a los privados y que ellos se encarguen. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. No hay ciudad del mundo que no tenga un subsidio menor o mayor al sistema de transporte. Por otro lado, el sistema de transporte, por ejemplo, de Montevideo y del área metropolitana, es un sistema
regulado por el Ministerio de Transporte y por las intendencias, pero donde lo que lo están prestando son prestadores privados. Y ellos tienen que encargarse de manejarse con eso. No es un sistema que esté prestado todo por operadores públicos. Yo creo que en el país, si bien es cierto, como dice Elías, somos pocos la gente que sabemos de transporte, ya hace muchos años que se viene discutiendo del tema, ya hay una idea de en qué sentido hay que ir. No va a venir ningún consultor a decir que no tengo que hacer el corredor 8 de octubre, por ejemplo, o que no tengo que hacer el corredor Avenida Italia. Eso no va a haber ningún consultor que venga a decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar sobre una idea básica que ya existe, que está estudiada, que tiene cifras, empezar a trabajar. Y sí, uno puede decir, bueno, yo contrato un consultor para que me resuelva este punto concreto. Pero entonces, donde yo estoy pidiéndole, estudiar este tema y resolverlo. Digo que quería decir esto porque me parecía que si no se había manejado un conjunto de inexactitudes que, como todas las cosas, son opinables, pero creo que tenía que dar mi opinión. Con relación a lo que decía el economista Alesina, eso que tú decís se hizo en el Uruguay. En 1906 se contrataron 9 empresas de urbanismo europeas que fueron las que vinieron y determinaron cuáles eran las vías de circulación en ese momento y para el futuro. Y si uno mira el plano de esas vías, son las vías de hoy. O sea que eso no es una novedad, ya está. Pero esa novedad que ya está, estuvo vigente en la Intendencia durante casi 100 años. Porque ahora resulta que aparecen estas alternativas, digamos, de localización. Yo por lo que he visto me parece que siguiendo aquello que decíamos, estudio de mercado, tamaño, localización, estamos en estudio de mercado y tamaño, apenas ahí. Localización, ¿por qué no se sigue con el par La Paz-Galicia, que era la entrada del ferrocarril del Este, y que estuvo, y por eso están los puentes ahí entre Tristán Narvaja y en Fernández Crespo? ¿Por qué vamos a hacernos el Ikebana, diría Mafalda, de hacer 18 de julio para tener el primer campeonato del centenario del 2030 con la avenida principal levantada de punta a punta? ¿Por qué no vamos al par La Paz Galicia o al par Daniel Muñoz, Ferrer Serra, Galicia, que fueron los que inclusive hasta Arana, que tal vez haya sido el último intendente que más o menos estaba con cierto concepto de urbanismo, tiene un decreto en el cual recoge el eje La Paz Galicia. El eje La Paz Galicia también, donde hay además una cantidad enorme de expropiaciones hechas, porque en su momento eso hubo de ser un proyecto. Pero además, si estamos hablando del transporte metropolitano, a mí la verdad que me parece que tiene una lógica brutal la unión de Tres Cruces con la estación central, cuando tenemos una línea que hoy está pronta para poder operar, que con estaciones ya construidas en La Paz, en Las Piedras, en todo ese eje, donde tenemos una vía a manga que por una pavada no se puede, digamos, circular, y que podría dar una salida para el noreste de Montevideo y de Canelones,
Yo creo que hay que mirar un poco el background de esto. Esto no nació ayer. Creo que vale la pena que miremos cosas de ese tipo. Yo, dado que íbamos a estar acá, fui el otro día, recorrí Galicia, La Paz y toda esa zona y me encontré que había 5 carriles. ¿Ustedes tenían idea de que La Paz tiene 5 carriles y había estacionamiento de este lado, estacionamiento del otro lado y 3 carriles de circulación? ¿Le parece tan difícil poder meter ahí adentro un bus? No hay mucho para expropiar. Hay una plaza que hay que pasarle por el medio y hay alguna otra cosa. Pero realmente, yo miraría un poco más lo que hicieron los que estaban en los 100 años anteriores y tomar las ideas correspondientes. Sí, es un comentario nada más, que en el centro yo me pregunto por qué dejan entrar esos autobuses enormes cuando se podría hacer de repente transbordo a la entrada y poner autobuses pequeños con gran frecuencia que vayan no solo en el sentido de 18 de julio, sino también transversal, porque muchas veces vas en el auto porque no podés cruzar todo a pie y además esos autobuses enormes trancan totalmente la circulación en todo el centro y van vacíos la mayoría. Entonces yo me pregunto si alguien lo estudió eso. No estoy afirmando nada, estoy diciendo lo que veo. Gracias. Lo dijo Elías, o sea, hacer un transbordo de 3 cruces terminaría desincentivando que la gente siga para Centro y Ciudad Vieja. No sería a favor del objetivo de levantar esa zona. O sea, en eso estamos de acuerdo que habría que seguir con el mismo modo, desde Ciudad Vieja, Plaza Independencia, hasta bastante entrada a la ciudad, porque con ese transbordo estarías desmotivando que la gente, desincentivando también que la gente siga. Claro. Con respecto a lo del subsidio, o sea, que sea privado a su costo no quiere decir que se saque el subsidio, o sea, los sistemas en el mundo funcionan con un porcentaje de subsidio que muchas veces excede el 50% del costo, o sea, eso seguiría estando. Las particularidades que aparecen o los desafíos que aparecen con el tren tram, que no es tranvía, aclaro, no es tranvía es otra cosa, es algo un poco más antiguo, más lento. Esto es lo que se está planteando como alternativa, es un tren tram, algo más ligero, más rápido, que podría alcanzar velocidades en lugares más urbanos de hasta 100 km por hora, o sea, es otra cosa, es algo más moderno. Lo eligieron 403 ciudades desarrolladas, en su gran mayoría. Entonces, tendrá particularidades, pero punto número 1, de alguna forma la resolvieron, y punto número 2, por algo lo eligieron. Entonces, creo que siempre está bueno tener eso en mente. Y también el hecho de la escalabilidad. Si hacemos un BRT pensando que en el futuro lo podemos transformar en un tren tram, ¿por qué no hacemos un tren tram de una? Si estamos metiendo un montón de infraestructura que después vamos a tener que desarmar y poner arriba otra. O sea, estamos perdiendo plata que por el costo inicial, pero ya vimos que el costo a 30 años es otra cosa la comparación. Estaría bueno que pensemos la ciudad hacia el 2040, 2050 y no a ver cómo llegamos al 2029. Entonces, creo que ese punto, y uno más, es importante que vaya por superficie, porque podemos ganar algunos minutos, bueno, el túnel ya se desechó hace un ratito, pero pensando en podemos ganar unos minutos ir yendo por abajo, pero si queremos levantar el comercio, lo dice la literatura y lo dice el sentido común, es visual, el comercio es visual. O sea, si vamos por abajo no lo vamos a levantar. Entonces, las ciudades lograron subsanar los problemas de meter tren tram largo en el centro de las ciudades. Nosotros podemos hacerlo. Queremos levantar esas zonas céntricas. La circulación tiene que ir por arriba. Somos muy pocos y no vamos a hacer más en el futuro. Tenemos muy poco turismo. La poca gente que tenemos tiene que circular y tiene que fluir. No podemos esconder parte por abajo. Menos si el objetivo es levantar todo lo que está a los costados. Acabas de tirar abajo el concepto de metro y que eleva el costo, el valor de las propiedades, estar cerca del metro, de los metros.
No, no. Pero metro, tranvía, lo que quieras. Acabamos de ver que todas las ciudades de 1 millón de habitantes para arriba soterran su transporte público en el área central porque es difícil de gestionar. Las que dejan ciertos modos por arriba es porque ya tienen su red estructurante abajo. Tenemos que armar una red estructurante que no tenemos. No tenemos red estructurante en Montevideo. Tenemos un sistema que es homogéneo. Hay que empezar a hacerlo ya, en algún momento. Perdón. Dale. O sea, por estar expuesto estas semanas, me llegó de gente, o sea, como decía, de esos expertos internacionales de los que podría hablar, que se podría consultar, que ya han desarrollado varios sistemas, incluso algunos de los que se mostró ahí, una propuesta. Ellos tienen experiencia en analizar el Uruguay, en donde va por superficie. O sea, es un tren-tram que va por superficie, incluso tampoco necesitaría el intercambiador en 3 cruces por debajo. Entonces, yo no soy experto, pero si los expertos dicen que es posible ir por superficie, y si yo voy a ciudad del mundo desarrollada, si lo veo por superficie, podés ver algún soterramiento puntual, pero por el centro, todos tenemos la imagen visual, van por superficie. Me pregunto si no sería posible desarrollar eso. Vuelvo Yo a no sé, repetir, no tengo la su red respuesta. estructurante está soterrada en las áreas centrales. Pero bueno, quiero dar una opinión. Yo hace 29 años que trabajo de chofer, conductor cobrador, y bueno, estaría bueno que citaran, pero no a los presidentes de las empresas, de todas las empresas, sino a los choferes, que estamos todo el día. Ustedes no se hacen una idea los cansados que terminamos, y al público, al pasajero, al que viaja, que dé su opinión. Porque yo veo que hablan y dan, de repente tiran abajo, dan opiniones de determinados países, uno lo sube, otro dice lo peor, y hay que plantearlo en el país, acá donde estamos nosotros. Entonces, un poco eso, con respecto a tener la opinión, y no de los empresarios, de las empresas, porque obviamente los presidentes de las cooperativas, de CUPSA, de COET, de UCOT, de COME, de todas, van a tener una visión de la economía de ellos, y bueno, pero hay que ver lo que necesita el pasajero. Pero quiero explayar un poquito más. También quiero decir algunas cosas, por ejemplo, con respecto al tren-tram, que yo lo veo positivo porque hoy día todos los que estamos acá, yo les invito a que prueben el sistema de transporte, que suban al ómnibus, prueben a ver cómo funciona, para que se den cuenta, como hizo el señor que fue, miró y vio, para ver lo que es la realidad, lo que pasa, si es que sirve ir por abajo, si eso va a servir que el tren vaya por arriba. Ahora, yo me planteo así, yo vivo en Ciudad de la Costa, veo, me tranco impresionante para llegar al centro, es impresionante en el auto. Si yo veo un tren que me pasa en el costado y va mucho más rápido, y el objetivo, acá lo que hay que pensar es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se pase. Si nosotros no tenemos ese objetivo, que la gente se pase al transporte, ¿qué estamos pensando? Cada vez la venta de boleto baja más. Año a año no se vende, la gente no sube. Entonces, vamos a traer a que el público vaya al tren. Yo lo digo por el tren porque me parece que es la mejor opción. Y ir por abajo, yo qué sé, yo no lo veo tan viable. Se pierde minutos, la gente no le gusta el hacer transbordos, porque la verdad es esa, pero en Ciudad Vieja, por ejemplo, en la entrada de Ciudad Vieja, la gente inevitablemente se hacen transbordos y va. ¿Cuánto demoramos de Ciudad Vieja al Obelisco? 12 minutos. Si nosotros ponemos ómnibus, todos los ómnibus en hora pico, yo creo que la mitad de 18 de julio estaba con ómnibus. Y si metemos 2 tren-tram, sería mucho más ágil el transporte. Y así con los ramales. Y a las empresas no les va a afectar, que no me escuchen donde trabajo, pero a las empresas no les va a afectar porque esos ómnibus es muy difícil. Y tú que trabajaste en la Intendencia, sabés que sacar un ómnibus de una frecuencia a otra es imposible porque las multas son abismales. Entonces, esos ómnibus con un ramal, llevándolos para lugares
que salga, no sé, se me ocurre, yo hago recorrido, el 192 tiene una frecuencia de 6 minutos, es impresionante la frecuencia, y van llenos. Braille es una frecuencia, mucha gente, y si sacamos ómnibus de 18 de julio y los logramos poner, sacar al pasaje, y llevarlo hasta un intercambiador. Por ejemplo, lo que fue un desastre, una de las cosas también que quería mencionar, lo que se hizo anteriormente, la verdad que fue un desastre. Y perdón que les diga, yo viví y me crié en Colón, en el cual está el corredor Garzón, y es un desastre. No, pero no solo a nivel del ómnibus que pasa ahí, sino a nivel de la sociedad. Mi madre vive en Garzón, ¿tá? Y Aparicio Saravia. Para ir a la Plaza Colón con el auto son 6 cuadras. Para llegar a la casa de vuelta tiene que hacer 12 cuadras. Y lo que hicieron ahora para solucionar el corredor Garzón fue doblar a la izquierda, permitir doblar a la izquierda, y ahí sí uno choca, es algo de locos. O sea, los corredores, el corredor, el solo bus, está perfecto, está buenísimo, nadie lo respeta. ¿Qué hacen los autos? Pasan el ómnibus y pasan atrás. Ahora empezaron a multar. Pero si las cosas que se hacen no se respetan, yo creo que nunca va a funcionar. Pero bueno, un poco esa es mi humilde opinión, y que por favor hablen con los choferes, hablen con los choferes, con la sociedad, que es la que tenemos que llevar a la gente que vuelva al ómnibus, al usuario, que el usuario vuelva al sistema. Si nosotros el objetivo no lo vemos, que el objetivo, pensamos que, y perdón lo que te voy a decir, Elías, si pensamos que la gente no va a subir al ómnibus, o sea, me parece que estamos acá para nada. La gente tiene que subir al ómnibus, ¿tá? Y tiene que ser. Yo tuve la posibilidad de ir hace 6 meses, por suerte pude hacer un viaje a España. Y viajé en el Teltram. Para mí es lo mejor que hay. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, nada. Bueno, acá... Bueno, No, por favor. hay un foro ciudadano y una coordinadora de usuarios de transporte que se escucharon, y hay casos donde todos los ómnibus terminan teniendo una mayor venta de boletos unos años después de implementar un proyecto en donde en las áreas más céntricas hay un tren tram. ¿Por qué? Porque todas las alimentadoras de ómnibus funcionan mucho más. Entonces, eso que puede ser una restricción, bueno, muchas veces no lo es. Buenas noches. Primero, gracias por la exposición, muy interesante. Voy a ser bien cortito porque todos nos queremos ir y porque juega Nacional además. Una pregunta referida al análisis costo-beneficio. Porque me llamó mucho la atención las diferencias que manejaron, abrumadoras. En cuanto a los beneficios, si entendí bien, parecen ser muy similares, ya que ambas prestaciones alcanzarían la misma velocidad, cubrirían en forma sobrada la capacidad, las frecuencias serían más o menos similares, por lo tanto los ahorros de tiempo de viaje serían los mismos, digamos, los impactos sobre el transporte privado serían más o menos similar, ya que, digamos, al circular por los mismos troncales, los cambios de recorrido del transporte privado sería similar, sus impactos en congestión, en accidentalidad, en costos operativos. Entiendo que los beneficios son muy similares y la diferencia se juega en los costos. Simbe presentaba hoy un cuadro, un dato que es, como creo que lo dijo, de manual, que es lo que siempre escuchamos, que hay una diferencia de 3-1 en las inversiones. Estamos hablando de pasar de 750 millones de dólares quizás a 2.250 millones, 1.500 millones de diferencia. Ahora, por eso te pregunto para que me aclares. Si bien tú manejaste, digamos, la vida útil es menor en el BRT, entiendo que es de la mitad, quizás dentro de 15 años tendrías que volver a invertir otros 750 millones, pero igual la diferencia sería muy grande. Tú manejaste algunos plazos que capaz que son algo pesimistas, un recambio de batería en 5 años, creo que las garantías de los fabricantes son mayores. Pero creo que estamos de acuerdo que los costos, las inversiones, son muy superiores en el tranvía. En los costos operativos, siempre escuchamos que son superiores los del tranvía. Simbe ahí presentó un cuadro de costos operativos que hablaba de un 50% más en el tranvía que en el BRT. Parecen diferencias abrumadoras, como para concluir un análisis costo-beneficio a favor de una que de otra. Tú mencionabas costos operativos muy diferentes, del 12% superiores en el caso del tranvía.
¿hay alguna forma de acceder a esos números? No sé si Ceres tiene algo documentado, porque en realidad hay diferencias tan grandes que estaría bueno poder verlas, porque yo comparto con Elías que el análisis costo-beneficio tiene muchos supuestos y puede haber variabilidades, pero con diferencias de inversiones y de costos operativos tan grandes, me parece que es concluyente. Gracias. Gracias. Los beneficios no son iguales, o sea, el potencial de captación lo muestra la evidencia internacional, claramente no es la misma, la certidumbre y la seguridad no es la misma, el CUCSA del 121 en la playa de Positos no hubiera terminado ahí si era un tren tram, por ejemplo. Y otras cosas. Los análisis de costos no los hizo Ceres, porque no tenemos la capacidad ni el conocimiento para hacerlo, son hechos por expertos internacionales. La columna del tren tram es hecho por expertos internacionales que están aburridos de desarrollar estos sistemas, sobre todo en Europa, pero también varios en América Latina. Y son los costos actualizados con los costos de salarios actualizados con el IPC a marzo 2026. Los del BRT salen del proyecto de la iniciativa actual. Son números, los tengo acá, si querés te los puedo pasar para que veas cada uno de los conceptos. Como decía, hay números capaz en esa estimación que el costo inicial, por ejemplo, puede surgir de ese promedio arbitrario de 40 ciudades, donde más del 50% son de Estados Unidos, con costos muy diferentes a los de acá, y el BRT tiene 60% de casos de América Latina. O sea, todos estos números que los perseguí yo, porque yo perseguí a esta gente para que me los dé, lo puedo hacer, pero estos números son los que tienen que estar arriba de la mesa. Los números reales son los que tienen que estar arriba de la mesa, tendrían que haber estado en la reunión de hoy, en la que al parecer se decidió, y claramente no estaban. Entonces, o se decidió o está por decidirse. Entonces, yo los pongo a consideración, estos números, se pueden comparar con otros, y que se llegue al número final. Pero estos números tienen que estar para tomar la decisión. Yo confío de quién viene, digamos, y como te decía, los pongo a disposición. Hola, buenas noches. Gracias a los tres por las exposiciones. Con respecto a la diferencia entre tranvía y BRT, no son solamente buses. Los buses articulados no son solamente dobles. Hoy por hoy, los sistemas BRT son un sistema tecnológicamente gobernados, y los tranvías no que sean más bonitos o peores, sino es la tecnología que los lleva adelante. La previsibilidad que tiene un tranvía, un metro, es porque tiene un sistema tecnológico en el cual permiten que llegue a los 30 segundos, a los 10 segundos, a los 5 segundos. No es solamente la máquina lo que se ve o las vías en el piso. Hoy por hoy los BRTs en el mundo están adquiriendo tecnología que lo están haciendo previsible, o sea, que saben exactamente a qué hora sale, a qué hora llega, a qué hora llega. Entonces, la comodidad, los tiempos de transporte y demás no está dado por la carrocería que uno ve en la ciudad, sino por el sistema tecnológico que lo gobierna y lo escala a nivel de años. Simplemente un comentario nada más. Yo sobre este tema quiero hacer una puntualización. A ver, sí es cierto, eso es operación por intervalo y requiere un centro de control. En los tranvías es obligatorio, ¿no? Los modos ferroviarios, y los BRT lo están incorporando. Pero no crean que nuestros BRTs en América Latina están en ese nivel tecnológico, ¿no? Todavía están bastante atrás, operan con poco seguimiento, a veces con control centralizado para informar a los conductores, pero no operación por intervalo, ¿no? Ustedes podrán ver en Curitiba a veces problemas de congestión y eso, además de problemas de capacidad de alguna línea, pero también es por ese tipo de operación. Pero sí es cierto que desde el inicio podemos incorporar esa tecnología en el caso que vayamos con BRT, o sea, y operar igual que un metro, insisto. O sea, para mí tecnológicamente no hay mayor diferencia, podemos hacer lo mismo, como dijo el ingeniero Tabaco, o sea, hay buses que son similares a un tranvía, o sea, visualmente similares. Sí tienen un tema a veces de capacidad interior, porque tienen el pasarruedas, que es una cosa muy incómoda en el bus de piso bajo, que el tranvía al tener rodado más chico y tener motor independiente de cada rueda, no tener un eje transversal,
hace que el pasarrueda sea más chico, es más eficiente en ese sentido, más confortable para el pasajero también. Pero no son grandes diferencias que vamos a notar en el día a día, ¿no? Yo quiero, antes de cerrar, que no sé si ya pensaba cerrar o no, pero quiero dejar una sola cosita que no perdamos de vista, que es la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de transporte, que es un tema no menor. Ustedes son todos economistas, o sea, tienen que observar eso. O sea, a mí me gusta, acá porque estamos todas personas que vamos a entender la problemática y estamos iniciando el proceso de construir la alternativa que sea. Y tenemos que observar dos cosas. Una, los costos. Podemos hacerlo en tranvía, será un poco más caro. Pero es una decisión que tiene que ver con el propósito que queremos del sistema para con la ciudad o para con el área metropolitana, ¿tá? Pero lo otro es que, a mi modo de ver, la única forma de abordar un tranvía o un sistema de alta capacidad con buses es en un sistema cerrado, o sea, donde validemos en una parada fuera del bus, ¿no? Si ya empezamos después con el tranvía de Tel Aviv, ¿no? O el que están construyendo en Copenhague, donde sistema Proof of Pay, ¿no? Entro y pago adentro, ahí se nos cae todo porque la gente va a evadir, ¿no? Y evasión es un problema grave que tenemos en América Latina. Entonces, esto nos obliga también, no importa cuál sea la tecnología, a pensar de que vamos a tener que tener un diseño vial urbano para estas infraestructuras que va a modificar un poco lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pasaremos, como dijo Paula, soterraremos una parte en los cruces más importantes, el bus o tranvía. Bueno, tranvía tendrá que ir por superficie, porque soterrar implica longitudes muy largas, pero cuando se tranvía soterraremos el otro, pero nos vamos a acostumbrar a que vamos a tener que empezar a invertir más en soterramientos, ¿no? O sea que eso lo vamos a empezar a ver. De acá adelante es como un camino de gran escala, ¿no? Con los costos, y esto con el último cierre, no hagamos un benchmarking y menos, y esto es una opinión personal, menos tomando esos documentos de ITDP o cosas, porque es cierto que se están cruzando sistemas con características muy, pero muy distintas. Uno en BRT tiene un panel muy alto, entonces hagamos un diseño conceptual de cualquiera de las infraestructuras, con la tecnología, de ambas tecnologías, y comparemos eso. Pero no miremos benchmarking, porque a mí me dicen $60 millones el tranvía enterrado, y bueno, yo sé que el de Jerusalén salió 35, por ejemplo, un piso por abajo. Me dicen, salió tanto el de Bogotá, sí, bueno, pero Bogotá en ese costo está incluida la ley Carrera 26, está el BRT y las calles para tránsito privado también al lado, ¿no? Que es parte del problema de financiamiento. Entonces, esconden muchas cosas que realmente no sabemos. Entonces, hagamos un diseño conceptual, presupuestemos eso para cada una de la tecnología y comparemos desde ese punto de vista. Y con esto cierro mi participación. Vuelvo a la pregunta que dijeron, que era gobernanza. Más que gobernanza, la gobernanza ya está, es metropolitana, está en el delegado, es la institucionalidad. Hay que empezar a crear ya una institucionalidad que nos permita hacer estudios y dar estas discusiones que hoy estamos dando solamente unos poquitos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín, Elías, Paula. Gracias a todos por estar. Y bueno, los invitamos, como bien decía nuestra Presidente, a lo que es el ciclo de este 2026, que lo hemos denominado Costo País, una agenda de cambios para un Uruguay más competitivo. Así que bueno, ya lo estaremos invitando a futuras instancias. Muchísimas gracias.